Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Alameda. Ya saben, ese paseo por la actualidad de Málaga y su provincia, y gracias por la acogida del programa de la semana pasada, en la que estuvimos en el Palacio de San Telmo entrevistando al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y arrancamos una segunda edición de esta temporada, que, como dijimos la semana pasada, va a ser una temporada intensa, especialmente por la cita electoral de mayo, las elecciones municipales, y por ese motivo, después de tener aquí al principal regidor autonómico, pues hemos decidido invitar, como siempre hacemos en cada temporada, al alcalde de Málaga, de Málaga Capital, Francisco de la Torre. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches, es un placer estar con vosotros. Sí, esto no es como el hormiguero, pero ya le podemos decir que viene, le daremos una taza de esa, ¿no? Que creo que dan ahí cuando cumpla 10. Yo creo que ya ha venido más de 10 veces a la Alameda. Por ahí andará, tanto como 10. Sí, porque llevamos ya 13 temporadas. Quizás con mejor voz que esta vez, aunque he recuperado un poco desde ayer, desde el día 28, que gasté mucha voz en un encuentro donde había música de fondo, en Lechurriana y tal, y era muy difícil hablar cuando hay música de fondo fuerte. Sí, que sepan que ayer, cuando escuchábamos en un evento precisamente organizado por el periódico sobre la exposición del 27, dudábamos que hoy pudiera estar en condiciones esa voz, ¿no? Bueno, está un poquito mejor que ayer. Bueno, bien, y para hablar con el alcalde, el equipo, iba a decir equipo médico habitual, el equipo periodístico habitual, Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Ana Pérez. Buenas noches, Manolo. Y Javier, te iba a cambiar de nombre, que el pinganillo se escapa. Y Jesús Hinojosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, especialista sobre todo en asuntos municipales y que se va a encargar de sacar punta a lo que diga aquí el alcalde. Bueno, lo primero, que no es novedad, ni es noticia ni nada, ya candidato oficial para renovar como alcalde Sí. una legislatura más. Y bueno, me imagino que bueno, iba a decir con los mismos objetivos, la misma ilusión de siempre, pero yo creo que incluso más, ¿no? Por lo que estábamos comentando antes de que... Yo creo que como se avanza en la vida y se avanza también en la acción política y ves nuevos horizontes, nuevos proyectos, ves aún más posibilidades de cara a la ciudad de Málaga, ¿no? De conseguir cosas en Málaga, y por tanto con más ilusión. Y con más proyectos y más maduros los proyectos, está cierto, ¿no? Con más realismo también. ¿Cuántas veces le han dicho ya, me imagino que tendrá ya preparada la respuesta diciendo, bueno, cada vez que me pregunten que, bueno, con 80 años presentarme a la alcaldía, ya tendrá, la respuesta será casi automática, ¿no? No es automática, se elabora, pero en definitiva si te sientes con fuerza, con ganas, si notas afecto de la gente, si tienes ilusión y proyectos y crees que tu experiencia puedes ponerla al servicio de la ciudad y de los malagueños, pues te sientes animado a hacerlo. Pues le voy a invitar, y también os invito a vosotros, que vayamos directo al grano, que tengamos preguntas cortas, respuestas también concisas y suculentas. Si hay algún titular, pues se lo agradecemos también, alcalde. Y Javier, como siempre, empezamos... Bueno, no, ya que hemos estado hablando del tema de la candidatura, usted dijo aquí en este programa que en su lista iría el que tendría que ser su sucesor o sucesora. ¿Tiene ya claro la persona? Vamos, yo el tema de lista no me lo he planteado, sinceramente, Javier, pues estamos en la tarea, estamos hablando en ese momento del momento brillante de Málaga y de las perspectivas de futuro que se ven, ¿no? Y en eso estoy. El tema de lista toca más adelante, porque estamos a principios del mes de marzo. ¿Antes de Semana Santa, alcalde? Pues yo no he visto exactamente los días que puede corresponder. Legalmente es más allá, es en el mes de abril bastante avanzado. Quizás no haya que apurar hasta el momento del límite legal, ¿no? No sería lógico, pero no es un tema que haya tenido conversación, por ejemplo, con Patricia Navarro, ¿no? Hemos hablado de que tenemos que hablar, ¿cierto? Yo sinceramente no me creo que usted no tenga en su cabeza quién va a ser su número 2. Pero vamos a ver, ¿sabe número 2, ¿sabe Javier Recio? O diga X de quién es la persona que a usted le gustaría que le sucediera, no fuese el 2, el 3, el 4, el que sea. Vamos a ver, pero la persona que a usted le gustaría que si usted, por H por B, dejara la alcaldía a mitad de legislatura o la siguiente convocatoria, diría, pues a mí me gustaría que fuera... Yo de entrada, Javier, voy a estas elecciones con el propósito de sí, la salud me acompaña hasta los 4 años, ¿eh? O sea, si Dios quiere, como se dice en estos temas, ¿no? Pero eso todos los tenemos que decir, ¿eh? Se tenga la edad que se tenga. Y tengo esa voluntad, lógicamente, lo cual no quiere decir que yo no trate de tener una lista la mejor posible, siempre lo hemos tratado de que sea así, ¿no? Pero yo no voy a decir quién puede ser un posible
candidato futuro o una cosa de este tipo, ¿no? O en pero a usted siempre le han salido, y si me permite la expresión coloquial, le han salido un poco rana a los independientes, ¿no? Es decir, que siempre que he intentado, lo digo porque no han continuado, la mayoría no han continuado, ¿no? Muchas legislaturas. Entonces, está más por apoyar en el equipo, digamos, más orgánico, si me permite, más de partido, o buscar algún mirlo blanco. Yo creo que tanto en la lista actual, las personas que han ido y han estado y están como independientes, como las que no, las que son del Partido Popular, están haciendo un papel magnífico. Yo me siento muy satisfecho de lo que están haciendo todos. Yo no he hablado todavía con ninguno de ellos para ver su voluntad de decir, pues los tiene que tener nerviosos a todos. Pues Sí, eso en los pasillos de la casona, que Jesús y yo lo trabajamos bastante, sí que es cierto que cuando se aproxima una elección municipal, ¿verdad? Se percibe esos nervios por parte de los concejales, primero por si van a ir y segundo por en qué lugar de la lista van a ir. Pero en cualquier caso, alcalde... Yo lo primero que procede desde el punto de vista de la cortesía con ellos, cuando hablé, darles las gracias por el esfuerzo que están haciendo y que van a seguir haciendo, porque siguen concejales. Sí, pero siempre usted sabe, alcalde, que la gente echa cuenta sobre los puestos de salida. Y luego preguntar si tienen deseo de seguir, tanto si son del Partido Popular como independientes. La mayor parte son del Partido Popular, la gran mayoría. Independientes había 2, me parece, y ahora tenemos 3, porque quien ha entrado esta mañana independiente también figura como independiente. ¿Está contento con el trabajo de Susana Carillo y de Rosa Sánchez, que en el caso de esta legislatura son las sinceramente, que buen trabajo hacen, buen trabajo. ¿Y querrán seguir ellas, alcalde? Pues si no le he preguntado todavía, no le puedo contestar. Ya le preguntaré, lógicamente, ¿no? Y María Paz, que ha entrado hoy, María de la Paz Flores, tengo que hablar con ella más adelante. Ni siquiera le he preguntado si durante este tiempo de que se hizo la lista acá se ha hecho del Partido Popular. No he preguntado. Es que yo creo que además tampoco le importa mucho, ¿no? No me importa, sinceramente, ¿no? Lo que me importa es que sean gente honesta, trabajadora, con ideas claras, bien intencionada y que quieran a Málaga. Eso es lo fundamental. Sí, yo se me ocurría preguntarle, haciendo un poco de balance, ¿no?, del mandato que ahora finaliza. Es verdad que yo sí he echado un poco en falta en este mandato, que es verdad que ha estado marcado por la pandemia, pero bueno, ha habido oportunidad también de desarrollar algún proyecto, que falta un poco ese proyecto, vamos a decir, estrella o vertebrador o transformador de la ciudad, que en otros mandatos sí se ha llevado a cabo. En el anterior fue la Alameda, por ejemplo, en otras ocasiones el Paseo del Parque. Ha pasado un poco este mandato un poco en blanco en impulsar, es decir, es verdad que se han armado una serie de proyectos en cuanto a estudios, anteproyectos. Tenemos el plan litoral, se ha avanzado en el tema del plan Guadalmedina a nivel todavía de planificación, como publicamos en Sur con el informe que parece que ya desbloquea el tema. Sí. Pero falta un poco materializar, o sea, ha faltado esa materialización de un gran proyecto, no sé... Ha habido muchas cosas muy importantes a lo largo de estos 3 años largos, casi 4 años ya, ¿no? 4 años pronto, ¿no? Con independencia de obras concretas, que hay un montón, decenas, bastante más de 100 obras significativas en el conjunto de distritos, en zonas verdes, en proyectos de vivienda que se han ido realizando también, en cambio y transformaciones y mejoras también en la ciudad. Sobre todo se están sentando las bases de proyectos muy importantes que haya Expo o no haya Expo, aunque esté ligado en alguna medida, van a ser necesarios para la ciudad, ¿no? Su papel de una ciudad que yo creo que es el mandato en que más se ha visto la transformación de Málaga en una ciudad, lo que llaman hoy ciudad-región, ciudad de ámbito metropolitano, ciudad que se proyecta en su territorio para servir al territorio, no solamente al municipio en sí mismo, sino al conjunto de al lado, por la propia dinámica de la ciudad, porque la atracción desborda los límites de la capacidad de acogida de la ciudad, esa es la realidad, en cuanto a oficinas, en cuanto a viviendas, etcétera, y se expanden en su entorno. Y eso hay que integrarlo. ¿Cómo se puede solucionar el hecho de que, salvo en el caso de Torremolinos y un poquito por Benalmádena, por el tren de cercanía, el resto de la movilidad metropolitana es un auténtico desastre? Es decir, un calvario desplazarse, por ejemplo, de la zona este, de la Sarquía, digamos, Rincón de la Victoria o el Málaga, hacia Málaga, o incluso de la zona norte también, ¿no? Sí. Bueno, el tema llamado Plan Litoral, Málaga Litoral, va a dar respuesta a ese tema, mientras se articula el tema ferroviario. En la costa occidental hay que montar el ferrocarril, ya no la prolongación de cercanía, sino un ferrocarril nuevo, distinto, de más prestaciones. Sí, pero da la sensación de que no hay una línea clara, o sea, no se sabe si se quiere ir por encima, digamos, por la autopista o por el... Nosotros hemos ofrecido al Ministerio hace ya años promover estudios desde aquí, no entro en más detalle,
que pudieran orientar. Y el Ministerio hasta ahora ha preferido plantearse el tema en el término que yo en parte lo respeto, lo respeto totalmente. Hombre, los ministros vienen aquí, lo anuncian siempre, bueno, tanto del PP todos los como colores, del PSOE. además. Sí, pero yo creo que además de lo que haga el Ministerio, el que tenga propuestas que surjan desde el territorio no vienen mal, ¿no? Yo espero que se puedan producir esas propuestas. Respecto a la costa occidental, y la costa oriental hay que contemplarla también y su conexión, igual que en su momento la prolongación del metro, que también será necesario. No estoy planteando ahora la necesidad de que vaya a corto plazo, pero no está mal pensar en ello hacia el norte y hacia el este de la ciudad, ¿no? Alguna vez hablábamos del cercanías, aprovechando el metro, cruzar la ciudad, como recordáis, que insistimos mucho que la anchura, la distancia entre las pantallas del metro estuvieran puestas para que pudiera caber debajo, y de hecho parte se ha hecho así, ¿no? Como sabéis, en el tramo final, cruzando el Guadalmedina, ¿no? Volviendo a la pregunta que planteaba Jesús, hay un tema muy importante, que es en este mandato la cantidad de iniciativas y de éxitos que ha tenido la ciudad en materia de atracción tecnológica. Algunas fruto ya no solo de la ciudad, porque si está Google es porque es un trabajo de Bernardo Quintero formidable, que le ayudó a Bernardo el ecosistema de Málaga, no cabe duda, pero ha sido a él el que prácticamente ha traído a Google, ¿no? Pero eso nos ayuda mucho luego que venga Vodafone, y a que luego venga Guay, ¿no? En Ensañado, y que venga también Capgemini, y que Babel también plantea ciberseguridad en Málaga, y Global, en fin, una serie de empresas que se han ido sumando. Y el ecosistema que crea y refuerza la Fundación Innova Instituto Ricardo Valle es fruto de estos años. En plena pandemia se fue capaz de tener éxito en todos esos proyectos, el año 21, y en el año 22, después del trabajo del 21, nace a principios del 22 Instituto Ricardo Valle, que eso va a tener una importancia en la economía de Málaga, en la dinámica empresarial y de creación de empleo y en el cambio tecnológico formidable. Para Málaga, para Andalucía y para España. Desde Málaga se trata de trabajar. Alcalde, ¿en qué medida le preocupa que grandes proyectos de ciudad, que además llevan un tiempo considerable atascados, ya no hablo del Guadalmedina, que eso es la cicatriz que esperemos que se cierre pronto, pero por ejemplo, el tema de la Astoria, el tema de las torres de Resol, que además ahora, se ha quedado finalmente nada más una constructora, yo creo que eso es fruto también de cierta inseguridad jurídica, o la Torre del Puerto. ¿En qué medida le preocupa que esos tres proyectos que son clave para la ciudad no hayan podido salir adelante por falta de acuerdo político, sobre todo con Ciudadanos, que a última hora se desmarcó de la posición en la que apoyaba el equipo de gobierno? Todos esos proyectos están en marcha a más o menos velocidad, pero todos están en marcha. Ninguno está parado. Hasta Repsol, con todas esas dificultades... No me permitís una marcha muy lenta. Claro. Bueno, caray, Repsol, el puerto está prácticamente paralizado. No. ¿Qué va a salir en contra? No, está el estudio ambiental y cuando esté terminado lo llevaremos a pleno. Yo no sé si será antes de las elecciones o después de las elecciones. Por la cuenta que le trae, mejor que sea. No, porque Noelia los ha dado a votar. Tomo nota del Consejo. Ya le han dicho todos los grupos que van a votar en contra. Yo tomo nota del Consejo, pero elegante metido de decirlo así. Bueno, digamos, términos, por resumir, Repsol, es que Repsol no es un éxito que esté ahí una empresa diciendo quiero hacer el parque, quiero hacer el parque y se lo ahorra a Málaga. Quiero dotar a Málaga de 40.000 metros cuadrados de oficina, a base de la inversión que se va a hacer. Pero que va a venir muy bien. Quiero crear 400 y pico viviendas de VPO. Jesús, va a hacer un promotor. Eso es lo que está. Da un poco la sensación, por lo que ha comentado, que es verdad que estamos ahora mismo en esa dinámica de la Málaga tecnológica, del turismo, que es un éxito. Pero da la sensación de que el ritmo que llevan los privados en esa atracción, en ese desarrollo de inversiones, no va acompañado por un ritmo de la inversión pública, es decir, de lo que ha comentado Manolo, de infraestructuras de movilidad que son necesarias. Claro. ¿Cuánto ha costado sacar los carriles bici en este mandato? Que parecía que estábamos haciendo la obra del faraón. Pero es que los carriles bici tienen su dificultad de consensuarlo con, tengo la experiencia concreta de Malagueta, el consenso vecinal y de comercio tiene sus dificultades, porque hay ahora un trazado ahí, como sabéis, que pasa desde la zona del parque hacia el paseo marítimo de Levante, ¿no? Pablo Ruiz Picasso. De que un momento, cuando había un programa y un convenio con la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía nos dejó tirado, hizo 0 kilómetros. Cuando tiene que hacer 60 kilómetros, no sé cuánto. Pero llevamos 5 años ya con oye, pero si se hubieran hecho, ya estaban hechos, ¿no? Si se hubieran hecho. Con fondos europeos, que había, con fondos europeos. Es una desgracia que los fondos europeos se hayan manejado tan mal desde la Junta de Andalucía anterior, con tan poca eficacia y con tan poco rigor, ¿no? Yo creo que sinceramente... Pero, sinceramente, ¿cuándo ha habido un proyecto como el Málaga Litoral, con los anteproyectos terminándose, con un compromiso de la Junta para hacer el proyecto ya del intercambiador de la explanada de la estación de Vialia, para al tanto abordar las obras, con una serie de estudios que demuestran el éxito que tendrá en el espacio metropolitano la movilidad, a base de que el usuario de transporte público, antes de coger el autobús, coge en su casa la bicicleta eléctrica, la suya, la lleva a la parada, va conduciendo la bicicleta, la deja cargando
electricidad en un contenedor, que existe eso, lo hemos visto aquí en el foro Green Cities, mientras él coge el autobús, va a Málaga. En Málaga repite el fenómeno, una bicicleta o el transporte público de Málaga, absolutamente sostenible en el recorrido, y vuelve por la tarde. ¿En qué pueblo del área metropolitana puede hacer eso? Eso se va a poder hacer en todos. Y es fácil. Eso se puede hacer Torremolinos, que es el que tiene cercanías. No, que lo estoy hablando de los autobuses. Si estamos hablando no me has entendido. Yo te he dicho, sostenible. No nos enredemos en esta, pero... He dicho que mientras hay ferrocarril más potente en la costa occidental, hay algo, pero más potente, y en la costa oriental, que no hay perspectiva ahora mismo, porque no hay una plataforma reservada, la fórmula del autobús interurbano, que capilarmente puede estar atendiendo toda la provincia, no solamente la metropolitana, es muy buena la fórmula que estamos planteando. Y eso se apoya en un carril bus-BAO, que va soterrado, con independencia de que luego cree 60 o 70 mil metros cuadrados de zonas verdes que una el parque y el puerto, y que la zona de la Malaguita quede también peatonalizada, etcétera. Eso, si queréis, es importante, pero queda para mí con menos fuerza, menos importancia, cara a la proyección de la movilidad sostenible, ciudad sostenible, que lo que estáis describiendo, y por tanto las posibilidades de tener fondos europeos, que son esenciales para poder hacer esta obra. Aquí, si no hay fondos europeos, venidos, traídos por el Estado, por el gobierno, o por la Junta, y fondos del gobierno y central y autonómico, para el ayuntamiento es muy difícil hacer una obra de 400 millones de euros, pero nosotros estamos moviendo. Lo hemos entendido eso. Ahora, si hubiera aquí un ciudadano que se lo encuentra de los muchos que se aluda cada día, y le dijera, si yo renuevo como alcalde, ¿qué va a pasar con él, Asturias? En 15 segundos. En principio, lo que hemos previsto es un centro para danza, en lo que a Vigar, que le plantee la alternativa, de decir, hombre, tenemos ahí un espacio que puede ser complementario del Cervantes, complementario del Albéniz, complementario del Echegaray, lo que tenemos ahora como red, mientras viene el auditorio vendrá para mí de la mano de la Expo 2027, porque necesita Málaga más espacio. ¿Dónde irá ese auditorio? ¿Dónde está previsto? En la plataforma de San Andrés. Tenemos que resolver, y en eso estamos, el suelo logístico del puerto. Es una tarea del gobierno central, en todo caso autonómico, porque el puerto tiene una cierta dependencia autonómica. Estamos trabajando en ese tema para conseguir un espacio de logística que libere ese suelo, que de hecho, según el convenio que firmé con Enrique Linde, es nuestro. Estaba firmado en el año 2004 por el presidente del puerto de entonces. Lo que pasa es que Magdalena Álvarez lo puso como contribución del Ministerio de Fomento en el proyecto de consorcio del auditorio. El bosque urbano, si usted vuelve a ser alcalde, ¿qué va a pasar con los terrenos de Repsol? Acabo de alabar que tenemos un promotor que ha mantenido su propuesta y que va a permitir que ese promotor pague su suelo, pague el proyecto de parque, ¿no?, de los 70 metros cuadrados. Nosotros no tengamos que pagarle a Sareb, porque si no tenemos que pagarle a Sareb 50 y tantos millones de euros. Nosotros recibiremos recursos, con los cuales haremos bastante más que los 26.000 metros cuadrados de zona de parque, digamos, que se convierten en zona edificada. ¿Y la judicialización que han hecho la plataforma Bosque Urbano Málaga, judicializando el proceso, que por lo que algunas constructoras se han retirado porque no quieren esa inseguridad jurídica, claro, ¿a dónde cree que puede llegar? ¿O hasta qué punto puede influir el proyecto? Nosotros estamos actuando en la legalidad absoluta. Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por nosotros y por la Junta, por la Junta de Andalucía, gobernando el Partido Socialista. Estaba el señor Espadas, que retrasó el plan 2 años, por cierto, del 9 al 11. Se aprobó con esas previsiones en esa ficha del suelo. Hemos desarrollado lo que está previsto en el plan, cumpliendo además, defendiendo aquí los intereses del gobierno central, vamos a decirlo así, porque Sareb es gobierno central, no es propiedad municipal. El Guadalmedina, que creo que también va ligado, o quiere que vaya ligado también a la Expo del 27, ¿no? Puede ir ligado, aunque tiene vida propia, ¿no? El Guadalmedina se justifica por sí, ¿no? Y de hecho, la Junta de Andalucía actual, subrayo, porque el anterior no quería hablar mucho de Guadalmedina, era complicado hablar de ese tema, ha puesto en marcha una serie de mejoras en las dos orillas, en los dos lados, las dos riberas, izquierda y derecha, desde el puente de Armillán hacia arriba, ¿no? En esa zona se está mejorando las dos bermas y creando un espacio. Además, está regulándose la presa de una manera distinta, dejando que salga algo de agua, que da un poquito de ambiente más natural, naturalizando de alguna manera el río, y también permitiéndonos que la presa tenga más capacidad así de aguantar cualquier avenida, desde el punto de vista de reserva, de digamos, regularla. Y por tanto, pudiendo tener entonces el cauce menos exigencias de capacidad de desagüe, que antes eran 600 metros cúbicos por segundo, serán seguramente unos 400 metros cúbicos por segundo. Eso está por ver exactamente la cantidad. Y luego está mejorando todo lo que hicimos nosotros con la Confederación del Sur, que son más de 3 millones de metros cuadrados de parque forestal, Ciudad de Málaga, en la margen derecha, como sabéis, la zona, digamos, de Palma-Palmillas, a las cumbres que dan hacia el Puerto de la Torre y ya el camino de la antigua camino de Casa Bermeja, que van a quedar mejor de lo que están, ¿no? Nos queda mejorar la parte de abajo, y ahora hay
posibilidades, como se ha sabido por la Junta, de poder plantear lo de las plazas puente, que eso iría ligado a la posibilidad de regular. Mucha gente cree que el Guadalmina se podía desviar horizontalmente. Es curioso. Y la gente no sabe que no es posible porque tenemos unas pendientes laterales que lo impiden. Solo se puede desviar verticalmente porque tenemos mucha pendiente. La base de la presa tiene más de 40 metros sobre el nivel del mar. Sin llegar tan lejos, un apunte, ¿no, Jesús? Se puede sí, hacer algo. Te quería preguntar, estamos viendo precisamente imágenes de cómo se encuentra el río ahora mismo, ¿no? Y publicamos en Sur, además, hace poco también el estado, ¿no? Ese escenario, ¿no? De abandono, de suciedad, que por mucho que se intenta mantener, al final la imagen es deplorable, ¿no? Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Entonces, le quería preguntar si, a la espera de ese plan Guadalmedina, que evidentemente, mientras que se produce la tramitación de la aprobación del plan especial, se adjudican los proyectos y demás, va a tardar todavía varios años, si no algún tipo de adecentamiento, de algún tipo de plan, de por lo menos lo que hay, nos guste más o nos guste menos lo que tenemos, que tenga otro aspecto, porque la verdad que es lamentable. No sé si el ayuntamiento se va a poner las pilas con eso. Está encargado y está pedido el trabajar en esa dirección. Y hay ya propuestas tanto de los distritos, propuestas del área de medio ambiente, de naturaleza, digamos, para esa mejora del cauce, la parte baja. La parte más difícil, la parte menos brillante desde el punto de vista de la naturaleza, porque la que está más antropizada, más convertida en cemento, el suelo, pero donde caben hacer distintas desde jardines verticales, poner trepadoras en las paredes, en fin, tapar. Eso de los grafitis no fue ningún acierto, se hizo con la mejor voluntad desde CIEDE, quiero recordar, pero al final los grafitis grafiteados sucesivamente se convierten en algo negativo. Alcalde, ¿teme que el gobierno, que es el que tiene que darle el último visto bueno a la Torre del Puerto, ¿no? Sí. Incluso en una reciente visita de la ministra Montero aquí a Málaga, llegó a insinuar que el gobierno haría lo que le pidiese el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ¿no? Que está en contra, precisamente, aunque impulsó su comienzo, digamos, el Partido Socialista fue el impulsor de la Torre del Puerto. Con gran entusiasmo, por cierto, con gran convicción, por cierto. Con estaba Paulino Plata y Miguel Ángel Heredia y Paco Conejo y todo eso. Entonces, ¿teme que el gobierno pueda digamos, tomar esa postura? Yo creo que el gobierno, en sus últimas declaraciones, aquella rectificación sobre la marcha o matización sobre la marcha del ministro Iceta o las declaraciones de Montero, está un poco en clave electoral. Piensan que si dicen otra cosa le pueden perjudicar a la estrategia electoral de Daniel Pérez Moral. Yo creo que Daniel Pérez Moral es el que se perjudica a sí mismo con su estrategia, pienso yo, desde el punto de vista de estrategia electoral, porque no da impresión de seriedad, de rigor, no se puede decir defiendo esto y me parece estupendo y presiono al gobierno en aquel momento de Rajoy y creo que es una oportunidad histórica, más o menos palabras de este tipo que se dijeron, y luego al cabo del tiempo decir que no, que cambio de criterio, con el argumento de la escucha activa. Yo creo que la reflexión sobre este tema siempre está ahí, o sea, no hay algo que convenza 100%. Yo le veo muchísimas ventajas. Le puedo ver algún inconveniente, pero veo más ventajas que inconvenientes al proyecto. Vamos, yo estoy de acuerdo con el alcalde en ese sentido, ¿no? De apoyo a la Torre del Puerto y que Daniel, pues es verdad que ha cambiado el criterio. Y hablando de cambio de criterio, a mí me gustaría preguntarle, usted tiene un criterio con el tema de las plusvalías mortis causa. Usted prometió a los ciudadanos que la iba a eliminar y ahora se ha olvidado de esa promesa. En la próxima legislatura ¿mantiene la promesa? Aunque yo sé que Javier este tema le es especialmente querido. No, especialmente querido no por mí, sino por miles de malagueños. Bien, yo te voy a aclarar, Javier. Muy rápido, por favor. Sí, no, de entrada quiero sacar una lanza en defensa de un impuesto, parece curioso eso, ¿verdad?, que está en la Constitución, como algo justo, social y solidario. Porque los que no tienen bienes y no se benefician al no tener bienes del mayor valor que el bien adquiere, no por mérito del propietario, sino por mérito de la ciudad y de la acción conjunta. De los impuestos no la sabemos todo, no, es que se olvida eso. Los impuestos se redistribuyen. No, pero este tiene ese carácter. Que fue usted el que dijo que lo iba a eliminar. Espera un momento, que termine, hombre, el razonamiento. Te hago esa introducción previa para situarnos en el tema y ahora te explico la situación. Tenemos una situación nueva. Esa demonización que se hizo cuando hay efectivamente minusvalía, no tiene sentido que se cobre plusvalía. Eso fue un fallo de los gobiernos sucesivos, los que hayan sido, PP o PSOE. Tenía que haberse cambiado eso para que se mantuviera en donde hay plusvalía, cuando hay minusvalía no. Corríjase ese tema. Pero no se ha corregido de una manera que perjudica a las arcas municipales. Nosotros casi 20 millones de euros menos ingresamos el año pasado y vamos a ingresar el año 23 como consecuencia del cambio legislativo. ¿Ha oído algo de que el gobierno central compense a los ayuntamientos sobre este tema para que no tengamos perjuicio, como hizo el gobierno del PP cuando cambió el IAE y dijo empresas que facturan menos de 1 millón de euros libres del impuesto de actividades económicas? Nosotros se valoró y la ley nos compensaba, establecía la compensación. Aquí no se ha hecho. Tenemos una debilidad económica que es más difícil cumplir lo que me está pidiendo que cumpla cuando se han cambiado las reglas de juego y nos han perjudicado. ¿Pero cumplirlo o no?
Vamos a ver lo que podemos hacer. ¿O ha cambiado el criterio? Haremos, no es cambio de criterio, es cambio de las circunstancias. Pero, alcalde, no diga que la ciudad mejora solo por mérito de la ciudad, que si la ciudad mejora es porque todos esos que son propietarios pagan sus impuestos, su IBI y todo. Cuando en la ciudad, digo de todos, de todos. Yo no digo que sea mérito del ayuntamiento, digo de la ciudad. La ciudad comprende todo. El esfuerzo de los privados es más importante que de lo público, lo tengo clarísimo, pero el esfuerzo de todos. Es evidente que ahí hay un esfuerzo para avanzar en esa línea, ¿no? Pero lo que quiero decir que el que tiene bien se beneficia de eso. Partes de él y partes de los demás. Y pero partes para de terminar, que quedan 2 minutos, sí. Si en la próxima legislatura va a cumplir... Estudiaremos la coyuntura actual. Esta es una coyuntura mucho más difícil que hace 4 años en este sentido. Javier, que una persona inteligente lo ha entendido. Él es inteligente y lo ha entendido. Tenemos una situación económica mucho más frágil desde el punto de vista de los ingresos. Pero si ahora Málaga va mucho mejor. Claro, pero si no hubieran cambiado esas reglas de juego, lo estaríamos notando. Estaríamos ingresando bastante más. Una pregunta, alcalde, que estamos en la recta final. ¿Final o en la mitad? En la final. Ha ido el tiempo rapidísimo. Claro. Entonces, una pregunta. Para aquellos que dicen y que defienden que todas esas decisiones de la ciudad, llámese Bosque Urbano, la Torre del Puerto, el Guadalmedina, todo, tendría que pasar por un referéndum popular, ¿no? ¿Qué le contestaría? Yo creo que en la vida hay que entender que tenemos una responsabilidad todos de dar una estabilidad y una seguridad jurídica en los temas. No se puede estar cambiando algo que está en un plan general establecido o que un plan especial puede abrir camino, como se ha hecho en el caso de la torre del Hotel del Puerto, que tienen un camino de participación muy grande, pero hay unas decisiones a tomar, ¿no? Y en el caso del Bosque Urbano ya recordé antes que el plan general es lo que establece, justamente, ¿no? Estamos desarrollando estrictamente lo que el plan general establece. Cambiarlo a ritmo, digamos, de unas consultas, etcétera, la participación yo la estimo muchísimo. Hablo con la gente, estoy así de voz, porque antes de ayer, con ruido de fondo de música, estuve haciendo participación, hablando con gente sobre temas urbanos, precisamente, con vecinos de allí de Chorriana que me preguntaban temas como lo que estamos hablando, y yo trataba de explicarles bien el contexto. No sé si le ha parecido poco, si quiere que continuemos Yo me hablando. encanta charlar. ¿Sí? Quedan muchas preguntas, alcalde. Pero no trato tampoco de extender más allá. Podemos hacerlo. Yo no quiero alterar las reglas de juego de la Yo creo que si aquí nuestros amigos nos dejan, podemos continuar un poquito. Bueno, es que le estaba preguntando al otro invitado. Aquí vamos a improvisar, nos gusta improvisar siempre. Entonces, si nos permite, seguimos unos minutos. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Estamos hablando con Javier Recio, Ana Pérez Brián, Jesús Hinojosa y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Una pausa y seguimos hablando para culminar esas cosas que tiene que hablar con Javier. Pues reanudamos nuestra tertulia de la Alameda, hablando con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y con los periodistas Javier Recio, Ana Pérez Brián y Jesús Hinojosa, y nos habíamos quedado en algo que me gustaría recalcar. A ver. La idea de que cualquier proyecto necesita seguridad jurídica, pero hay ciudadanos que dicen, oiga, ¿por qué no podemos participar? ¿Por qué no podemos...? Y me gustaría que insistiese un poquito más en lo que ha dicho al final de la primera parte, pero ¿qué respuesta le daría a esas personas o a esos ciudadanos que quieren, digamos, que cualquier decisión importante pase por un referéndum popular? No, evidentemente no es viable eso así, planteado. Sí es viable la participación, o sea, el diálogo, las alegaciones, el verlas, el estudiarlas, el reunirse, eso hay que agotarlo, hay que estar abierto a ese tipo de... Yo tengo muchas ideas que me vienen de la gente, como es natural, y muchas son muy positivas, ¿no? A lo mejor no son todas, pero me basta con que haya unas pocas que sean positivas, ¿no? Y no sé si tenemos suficientes canales abiertos, pero hay consejos sectoriales, hay consejos de los distritos, está el contacto directo del ciudadano que manda un email, un correo, o escribe a la web municipal, en fin, hay muchas formas de plantearlo. Lo que es evidente, insisto, que proyectos de ciudad que están definidos en el plan general o en documentos complementarios del plan general, es más difícil plantearlo de esa manera, porque imaginemos que lo del Bosque Urbano se sometiera a un referéndum, no saliera, supongamos, da una inseguridad jurídica clarísima. Yo creo que tiene muchísimas ventajas, por eso lo hemos defendido. No es que haya ningún compromiso, eso tiene que ser así, sino de que después todo el análisis que se hizo, me acuerdo las ideas primeras, esto viene del año 2007, 2009, las primeras propuestas que vinieron de parte de la mano inicialmente, me parece, del arquitecto Ángel Asenjo, con un arquitecto británico, y unas propuestas de edificaciones en la parcela de Repsol. Nosotros planteamos entonces hacer de cara, y se hizo en el plan de ya 9 y 11, un aprovechamiento que fuera municipal. Ya que ha mencionado el arquitecto Ángel Asenjo, que es muy partidario de las torres de todas
menos de una, No que la lo de la sé. Torre del Puerto. No lo sé, Pero no sé si es así. Luego proyecta 8 o 10 torres en Muelle Heredia, ¿no? Él planteó una serie de ideas, de alternativas, de cómo podía a lo mejor enfocarse. Lo que pasa es que invadía, digamos, esas propuestas suelo portuario en sí mismo. No era viable, no era el suelo que el plan especial del puerto prevé, ¿no? Y en esa materia tenemos que ser respetuosos en los dos sentidos, ¿no? El sentido de no quitar lo que existe, pero no añadir lo que tendría problemas de viabilidad jurídica, lo haría también difícil, ¿no? Ángel es un magnífico arquitecto. Quizás él trataba de demostrar que él hace hermosos edificios, ¿no? Y es verdad, lo ha hecho más de una vez, ¿no? Eso no cabe duda. De hecho, tiene una gran torre en la zona de carretera de Cádiz, ¿no? Sí, y en Teatino tiene edificios también que son interesantes, ¿no? Pero yo creo que la Torre del Puerto, todas las cosas son mejorar la vida, es un proyecto también muy interesante arquitectónicamente, ¿no? Evidentemente, yo le veo más ventajas que inconvenientes, es como lo veo siempre. Claro, ¿no? Por apuntillar un poco, que hay otra forma de participar, que es presentarse en unas elecciones. Digo que si esta plataforma tiene tanto interés y cree que tiene tanto apoyo, tiene también esa posibilidad. Pero dejando un poco aparte el tema de las torres de Repsol, podemos hablar de la vivienda. Hay un problema de vivienda, faltan VPO, y usted siempre había sido muy combativo contra la Junta de Andalucía anterior porque no construía nada. No sé si usted comentaba que eran 35 o 50 en un periodo de varias décadas. Sin embargo, ya lleva el Partido Popular 5 años gobernando Andalucía y no se le ve intención de seguir de construir VPO. ¿Prefiere darle a ustedes...? Bueno, el propio presidente dijo en la entrevista de la semana pasada que prefiere que lo hagan los ayuntamientos. Que prefiere que lo hagan los ayuntamientos. Los privados, yo sí, ellos facilitan las cosas, encantado, ¿no? Pero he notado en la Junta un cambio, le veo más interesado en el tema. Abra, que es una entidad, una agencia de rehabilitación de la Junta de Andalucía, es más activa ahora, más atenta a los temas, al parque que tiene Trinidad Perichel, por ejemplo, que antes. Está el responsable en Málaga, JJ Bernal, está más activo en esa cuestión. Ya es algo en definitiva, ¿no? Preocuparse de que tu parque de vivienda del cual tú estás esté bien llevado, bien ocupado, en fin, sin problemas, etcétera. Y colaboración con el Instituto de la Vivienda es muy fluida en ese sentido, ¿no? Para poder resolver los temas de exclusión social. En el plan de vivienda que hemos presentado recientemente, que está en tramitación, de mucha participación, por cierto, hablando de ello, se le reconoce un papel muy importante a la Junta, que es ayudar en el programa de lo que llama ayuda al alquiler. Hay 4.700 previsiones de ayuda al alquiler. Nosotros hemos establecido una cifra de 8.900 viviendas que decimos dónde, cuándo y cómo, quién lo hace, si es la administración pública o si es la iniciativa privada, cuántas son VPO, cuántas en propiedad, cuántas son en alquiler, etcétera, ¿no? Quiero recordar que son 4.100 de impulso público y 4.800 de impulso privado. Y luego en las 4.100 de impulso público hay 2.700 en alquiler y 1.400 en propiedad. ¿Y eso quién lo asumiría? ¿El Ayuntamiento de Málaga? Nosotros parte de ellas, otra, por ejemplo, para que entendáis, ahora mismo tenemos 1.006 aproximadamente en el subte 8 en marcha, y de esas hay 476 que estamos haciendo nosotros con un crédito, cuando digo nosotros, Instituto Municipal de Vivienda, con un crédito del Banco Grupo de Inversiones que devolveremos nosotros, lógicamente, y tiene el riesgo de que tiene cuando son en alquiler, de que cobres luego el alquiler, cosa a la cual procuramos ser eficaz. 22 millones se le debe al Instituto Municipal de la Vivienda, alcalde. Es que ahora mismo estaba consultando el dato. Y luego, y las otras... Si alcalde, sobre esto, ¿qué le parece que el ayuntamiento asuma los impagos, ¿no?, de alquileres sociales, varios millones de euros? 22. 22 millones de euros. Tratamos. Cuando son alquileres muy bajos. No, ahí hay que hacer, es que la política de vivienda tiene que ser una política muy integral, no solamente es política de ladrillo, lo he dicho siempre, sino una política inclusiva, donde pondremos más acento en los próximos tiempos, si tenemos la confianza de los malagueños, en cuanto a la formación para el empleo. Y utilizar todos los mecanismos, la Consejería de Empleo tiene mecanismos, fondos europeos también, para poder hacer formación a personas de 30, 40 o 50 años, para que puedan tener más autonomía, más capacidad. De tal manera que esos programas que tenemos de ayuda al alquiler puedan ser más reducidos y no se produzcan también los impagos, o sea, que la gente pueda estar en condiciones de promoverse a sí mismo, no estar agarrados a la cobertura, digamos, solamente pública. Esas 4.700 que tenemos de ayuda al alquiler está previsto que sea la Junta, esencialmente, con fondos nacionales o fondos autonómicos. Y eso es un esfuerzo importante. O sea, la Junta la que la promueva, la que la construye. Claro, es que nosotros... Pero ya le ha dicho la Junta que no, que ellos no en ayuda al alquiler sí, está en el plan suyo, el plan de vivienda, plan Vive. Es que esto tenéis que profundizar más, todo, conocer nuestro plan. Lo que hemos profundizado hablando con ellos es que ellos no quieren construir. Cuidado, que no estoy hablando de construir, digo ayuda al alquiler. Resumo, 8.900 viviendas que se construyen. Aparte hay rehabilitación y aparte hay ascensor. ¿Sabéis que sin ascensor en Málaga hay como 30.000 viviendas, datos de nuestro plan municipal? Unas 10.000 edificaciones de menos de 4 plantas y unas 20.000 edificaciones de más de 4 plantas.
que necesitan una actuación. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, bastante en solitario, sustituyendo a la Junta de Andalucía de hace que también años, ¿no? Era su que ya ahora se está animando a hacer cosas ahí también, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, esa cuestión, ¿no? Pues bien, además de las 8.900 viviendas, que son 4.800 iniciativas, digamos, de vivienda libre, vamos a llamarla así, vivienda, y 4.100 de vivienda protegida, tanto en venta como alquiler, donde entra también la VPO de promoción privada. Hay además 4.700 actuaciones de ayuda al alquiler que ayudan a 4.700 familias. Pero ¿cómo se va a ayudar al alquiler? ¿Cómo están los alquileres? No, el problema es que haya gente que quiera alquilar. Eso, o sea, claro, eso me que refiero, pasa más de una vez, pero se encuentra. Y cuando tú das certeza y cuando la familia procura poner su parte y tiene la seguridad de que hay un apoyo nuestro de la mitad, 60%, del 40%, porcentaje, que todo eso se valora según la renta de las familias y tal. Y ahí es donde queremos que dé un paso adelante potente la Junta, que tiene más recursos que nosotros, que tiene apoyo estatal para ello, del Plan Estatal de Vivienda, y que puede, y eso está previsto en el Plan de Vivienda. Lo que pasa es que cuando yo hablo con los promotores siempre me dicen lo mismo, es decir, hoy por hoy no es rentable hacer VPO, y el problema es que la Junta, la política de vivienda de la Junta ahora mismo se está centrando en dejar en manos de los privados el hacer la VPO, incluso en los suelos suyos. Tenemos el ejemplo claro de la subasta de Abra, ella que la ha mencionado, que el año pasado saca a subasta varios suelos, entre ellos muchos del fallido convenio de las Tecnocasas, en el entorno del centro y tal, y no se ha presentado prácticamente nadie. Vamos, hubo una empresa en Lagunilla que al final se ha caído por un tema jurídico y tal, y un pequeño solarcito que se ha vendido, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la calle, y ahí había capacidad para hacer bastantes viviendas en los suelos de las Tecnocasas, pero es que a los privados no les interesa hacer VPO. ¿Qué se puede hacer para que a los privados les interese hacer VPO? Es que al final... En Málaga la VPO, si es por tema de precio y demanda, sí se puede meter, estoy seguro, porque el mercado de segunda vivienda en Málaga es potente. Eso es la conclusión que sacaban los que han hecho el estudio para nosotros, un estudio hecho por un concurso donde resume las necesidades y la solución de construcción y de ayuda al alquiler que decía, ¿no? Y en cuanto a VPO, en otras zonas de Andalucía a lo mejor puede haber ciertas dudas, pero el mercado de aquí tiene tal dinamismo, o sea, hay tal demanda de vivienda que supera la oferta, ahí la tensión de precios, a la cosa que los promotores saben que lo que hagan lo venden. Pero entonces, ¿cómo pero se es que no lo explica hacen. que no se si se han subastado suelo en un sitio estupendo del centro y no lo ha querido nadie. Lo iremos viendo. No sé si ahí les preocupará la arqueología, no sé qué tema será el de la zona de Lagunilla, te refieres, ¿no? Y más suelos que se sacaron en el... Bueno, lo iremos viendo paso a paso. ¿Cuál es su posición sobre las viviendas de alquiler turístico? Pues que hace falta una regulación estatal sobre este tema. Quedó desregulado. Cuando hubo unas normativas europeas que se aplicaron en España, de tal manera que quedó ese tema en un cierto vacío legal, ¿no? Y yo creo que eso... Pero si usted pudiera legislar, ¿qué haría? Si yo pudiera regular, tuviera una cobertura, lógicamente abordaría este tema porque nos tensiona, no cabe duda que la vivienda turística incide en el mercado de la vivienda, eso es evidente. Pero las regulaciones que se ha hecho a nivel autonómico o a nivel municipal... ¿Pero qué haría? ¿Limitarlas? Habrá que ver las zonas que están más densamente, presentes y quizás plantear algún tipo de limitación. Consensuar lo posible, buscando esa seguridad jurídica. Ahora mismo no podemos regular nosotros mientras la Junta no tome ya su decisión. Hoy precisamente ha dicho que va a dejar en manos de los ayuntamientos la limitación. Lo ha dicho el consejero de Turismo, Arturo Bernal, en la rueda de prensa. Si la norma establece ese tema, abordaremos. Pero cuando hemos nosotros hablado de este tema, ellos han dicho que esperemos a que ellos quizás lo digan por escrito. Cuando lo digan, nosotros abordaremos el tema. Tenemos algunas ideas. Porque usted es partidario de limitar, llegado al caso que tuviera las herramientas necesarias. Si tengo herramientas, tengo cobertura jurídica de hacer algo. Reconozco el papel positivo, pero también es verdad que para mí es más positivo una oferta turística en hoteles que vivienda turística. Sin negar que la vivienda turística ha rehabilitado muchos edificios, es cierto, ha dinamizado muchas zonas de la ciudad. ¿Por qué es preferible el Porque hotel genera más empleo, al menos los estudios que tengo, de Exceltur. Fíjate que los estudios de Exceltur están movidos desde el ámbito más bien hotelero, ¿no? Es posible. Habrá que ver los estudios que tengan los que llevan vivienda turística. Veremos todo. Pero en principio es eso los últimos estudios que he leído, procuro estar lo más al día posible, hablan de eso y hablan de la necesidad de una regulación estatal, ¿no? En las propias reuniones, porque ellos han hecho estudios, Málaga, entre otras, de las 6 ciudades de más población de España, Málaga incluida, donde la incidencia del tema se nota efectivamente. ¿Y teme que el precio de la vivienda, la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, tanto sea de compra como de alquiler? De hecho,
yo creo que muchos están optando por el área metropolitana, por Rincón, Estación de Cartas, Malaurín, puede perjudicar, ¿no?, al desarrollo del concepto de Málaga como ciudad sostenible, como tecnológica. Evidentemente... Es el gran riesgo que tiene, ¿no? Tiene su riesgo. La fórmula, insisto, es más oferta de todo tipo de vivienda, me refiero a toda la gama de precios, más oferta de VPO, insisto en ese tema, y habrá que ver el tema con los promotores privados y en el plano autonómico, la regulación de las VPO como se plantea, y más acción en el plano público. Estaba explicando que nosotros tenemos ahora 1.006 en el subte 8, he dicho 476 por vía de la acción directa nuestra, constructiva del Instituto de la Vivienda, con crédito del BEI, pero además hay 530, que hacemos con un concurso, que está el pliego ya en marcha, ya anunciado, ya aprobado, para que los privados sobre suelo público, cedido gratis por nosotros, a 70 años, 18 años, construyan con una subvención que da Europa, Fondo Next Generation, de 50.000 euros por vivienda, para que puedan hacer un alquiler barato. Barato será 400, 500 euros, y eso se dará al que más barato haga y sobre todo el que haga, para mí, más promoción social. No sé si me explico. Antes hablaba de que la política de vivienda no es solo ladrillo, es también una política de acompañamiento a la familia. Es una oportunidad histórica para la familia, que ven una vivienda en el régimen de alquiler. Lo que pasa es que si al ayuntamiento le deben 22 millones, el ayuntamiento sí puede soportar eso, vía impuestos, por supuesto, ¿no? Pero un promotor privado a lo mejor se lo tiene que pensar. Es que en Valencia había un concurso es que el ayuntamiento va a avalar a ese promotor. Lo que digo es que ese tema está inventado no por nosotros. Hay una asociación que promueve el tema, por cierto, el que fue alcalde de Barcelona, Joan Colós, hoy recibí un escrito de él, me pide hacer una reunión en Málaga para hablar de este tema. No sé exactamente si era ya en el mes de abril, tengo que ver la fecha exacta, o el propio mes de marzo en el cual estamos, para explicar un poco más en detalle ese tipo de cuestiones, que viene ya de hace algún tiempo. El gobierno, el suelo de Sepes, que fue un suelo vendido por el ayuntamiento a Sepes, Sociedad Estatal de Suelo, que es donde va la Expo, sabéis que está después de donde estaba Moniaco, entre la autovía A357 y la carretera A7054, o sea, autovía de Campanillas y carretera de Campanillas, ahí hay un suelo para 1.300, 1.400 viviendas que se urbanizará al lado justamente de lo de la Expo y servirá para la función de la Expo y luego para el parque. ¿Quién va a hacer esas viviendas? Por el sistema que acabo de describir, sobre suelo público, y seguramente el gobierno, esto lo sé directamente por el director de SEPE, ofrecerá ese suelo a la autonomía o al ayuntamiento para que lo hagamos en esa línea. O sea, trata, y me parece bien, de ir una fórmula ágil de sumar a la acción pública lo que estamos haciendo en Málaga. Acción directa nuestra, ahí va, toda la que podemos. Acción indirecta nuestra, vía suelo público, para que los privados, que son más ágiles, pueden ser más ágiles que nosotros, sumen cuanto antes, más oferta. Hace falta oferta rápida de vivienda en alquiler barato para la ciudad. Eso está clarísimo. Eso lo tengo clarísimo. Alcalde, ¿ha tenido la oportunidad de ver o de intercambiar con él, de interesarse por el plan de vivienda que va a poner en marcha Daniel Pérez, que por ahora ya ha colocado a la entrada de Málaga una lona gigante? No sé si habrá tenido la oportunidad de verla anunciando. No, me han hablado de la lona, yo no la he visto, pero yo creo que lo importante ahí, aparte de la lona, es que ese plan explique los autores, quien haya sido, que nos diga en qué consiste, dónde se hacen, cómo se hace, quién lo hace. Porque dice el señor Pérez que el suyo es irrealizable. Que el nuestro es irrealizable. Al contrario. Bueno, lo ha criticado mucho. Bueno, una vez dijo una palabra que me pareció una falta de respeto absoluta a quien ha redactado el tema, porque yo no lo he redactado. Yo he hecho mío lo que los propuestas han hecho. Porque es que los espectadores... Se dijo que era una porquería, ¿no? Era una porquería. No, era una descalificación de los redactores del plan, arquitectos, sociólogos, además, gente estupenda, profesionales como Acopa un Pino, que han estudiado el tema con un rigor extraordinario, evolución de la población, situación de la vivienda, parques de vivienda, necesidades de rehabilitación, problemas de ascensores, que todo eso está minuciosamente estudiado. ¿Y cómo se puede abordar? Y esas viviendas que yo he dicho, 4.700, 4.100, explicado todas. ¿Qué suelo hay para VPO de los privados? Todo está estudiado. Es un plan serio. Entonces, lo que él dice en la lona tendrá que tener detrás unas páginas que lo desmenuce. Cuando veamos esas páginas, yo podré opinar. Mientras tanto, no puedo opinar, porque me parece que es un pronunciamiento puramente efectista. Y ahora, al final de la legislatura, ¿qué proyecto se ha quedado con la gana de haber podido sacar adelante? O ¿cuál ha sido, digamos, su espinita en esta legislatura? No hay espinita, sinceramente. El alcalde, todo se ha hecho bien. A mí se me ocurre, por ejemplo, la Astoria. Que lleva ahí... No, pero va camino. Quizás más velocidad en el tema del Guadalmina, que hemos hablado, más velocidad, aunque el Málaga Litoral va bien,
más velocidad, un tema que es público-privado, que es el Museo del Vidrio. Tengo mucho cariño a ese tema, toda mi admiración a Gonzalo Fernández Prieto, el coleccionista que hizo esa apuesta de un museo privado en Málaga. Nos importan mucho los museos privados, que además no nos cuestan dinero. Bueno, le hemos dado una pequeña ayuda, pequeña, para una rehabilitación que ha hecho de una casa al lado, no sé si habéis visto, que va a quedar precioso. Yo lo vi antes de terminar, y ahí hay un proyecto de historia del Museo del Centro de Interpretación de la Cerámica Malagueña, de los hornos que hay en calle Chinchilla, de hornos de cerámica, que se puede ligar también al museo y que estamos en vías de poder desarrollar. Me hubiera gustado más rapidez, pero eso no depende tanto de él cuanto de nosotros y del contexto de fondos europeos, ¿no? No sé, alcalde, si también nos siente un poco la asignatura pendiente de la Málaga Verde, esa que se apuntaba justamente ayer en el foro de la Expo que organizaba el periódico, proyectos verdes, el Campamento Benítez, el Parque Metropolitano de Arraijanal, el Plan Especial de Gibraltar, es decir, hay una serie de proyectos, algunos que parece que cuesta cuesta casi más, parece que hace un parque que hace un edificio de 20 plantas, ¿no? Eres buen conocedor de la realidad administrativa local y autonómica en Málaga y en Andalucía, y sabes el auténtico calvario administrativo que ha tenido el Campamento Benítez para superarlo, más informes sobre temas ambientales, que si se inunda, no se inunda, etcétera. Yo nunca he visto inundado el Campamento Benítez, ni recuerdo que hubiera nunca noticias de ese tema, pero en fin, eso finalmente está ya resuelto para poder ya sacarlo a licitación y poder desarrollarnos. Será un parque, por cierto, hecho por nosotros, pero que es de vocación metropolitana, porque está al límite de Málaga, pegado a Torremolino, ¿no? Arraijanal está también ya en franquicia, hemos invertido, que por cierto, para comprar Arraijanal tuvimos que pagar con aprovechamientos que teníamos nosotros para 400 VPO en la zona de Resol, o sea, el suelo, los propietarios de Arraijanal han recibido, a cambio de cedernos a Regional, donde va a ser el parque, donde está la propia Academia del Málaga, un suelo en la zona de Resol, insisto, para 400 VPO. Fijaros la conexión de una cosa con otra, ¿no? A Regional son en teoría 500.000, quedan 400.000 metros cuadrados, algo que el mar va quitando, quedarán 300 y pico mil, y quedará un parque muy bonito. Queda ahí un tema de cargas urbanísticas, como sabes, que están ahí jugando en el tema, para que se pueda poner en marcha por parte de la autonomía. Pues saldrá adelante también, ¿no? Como la mejora de la zona de la Sierra de Chorriana, queremos ir impulsando Anillo Verde también, parte de él, ¿no? Lógicamente. O sea, y hay muchas acciones en zonas verdes. Daremos alguna información sobre suelos, zonas verdes. Hay una estadística medida desde los sectores de medio ambiente urbano, pero tenemos también estadísticas entre urbanismo y el espacio de área, digamos, ambiental, ¿no? Parques y jardines, donde nos da una cifra bastante más superior. Todo eso lo iremos depurando y mejorando. Alcalde, esta temporada deportiva del Ayuntamiento y usted mismo hicieron un gran esfuerzo por ayudar al Málaga. Así es. Tanto, ¿no?, que yo creo que casi el fichaje de Rubén Castro, ¿no? No fue posible gracias a la aportación del... Pues bueno, yo me alegro mucho que ayudar a Rubén Castro, es un gran jugador, ¿eh? Sí, sí, precioso, al Zaragoza, y el partido último que le he visto al Málaga. No estamos discutiendo sobre la calidad o no de Rubén Castro, sino sobre la dificultad, o sea, y lo que puede significar para la ciudad la situación caótica que tiene el Málaga, casi muy cerca del descenso. Esperemos que no, esperemos que el partido de este fin de semana, pues... El partido este domingo hay que ganarlo sí o sí. Claro. Sí o sí, no hay otra alternativa. Claro. ¿Qué opinión le merece la situación del Málaga, la situación legal también y judicial que tiene? Pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todo, el equipo directivo, todo lo que es la dirección del Málaga en términos administrativos, de administración judicial, etcétera, el entrenador, los jugadores, todo el mundo, en este caso con el entrenador y jugadores, porque la afición está todos los días volcados con el club, eso no hay duda, ¿no? Tanto cuando es aquí como cuando es fuera hacen el esfuerzo de ir, ¿no? A Granada fueron un millar, me parece, a Albacete también fueron bastante gente, ¿no? Para que el Málaga gane partidos, y ganar es marcar más goles de lo que te marca, no hay más reglas, que no te marquen goles o muy poco y tú marcar más que el otro, ya está, y eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, eso para que el Málaga quede en segunda, pero el Málaga que queremos tiene que ser un Málaga de primera y un Málaga de Champions. Eso es lo que queremos en Málaga, que es una ciudad de Champions, si me permitís que hable en esos términos. Y eso, pues yo no veo más solución, que aparentemente es una utopía, pero yo creo que podría ser real, ¿no? ¿Por qué no caben los dos propietarios de Nas Spain, que tiene el 97% del Málaga? Uno tiene el 51%, que es el Checa Altani, ¿no? Y Blue Bay, que tiene el 49%. Vendan a un tercero. Si ellos se llevan mal, pues mira, de un tercero, cobren una cantidad la que sea. Altani no quiere vender. Bueno, chicos,
Yo estoy hablando algo que parece utopía, pero... Ya que ha pasado tiempo, ¿cómo fue aquella gestión que intentó hacer usted directamente en Qatar? Eso fue el 19, cuando estamos recién empezado este mandato municipal, ¿no? Y efectivamente nos encontramos una postura muy distante. No hubo posibilidad de hablar con él, pero fuimos de la mano de José María Raval, que conocía personas allí en Qatar, que llevaba tema del fútbol de Qatar, española, y contacto con personalidades del gobierno de Qatar, del mundo del deporte y tal, para lanzar ese mensaje. El mensaje quedó lanzado, pero hasta ahora no ha dado fruto. No sé si me explico. En aquel momento lo intentamos. ¿Ni siquiera pudieron encontrarse? No. Entonces, bueno, el Málaga ha llegado por los caminos que ha ido, la acción que hicieron penal los accionistas minoritarios, etcétera, y la administración judicial y el camino que se ha ido llevando, que hasta ahora no va bien. Eso es la realidad desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista futbolístico. Por eso yo planteo que como ahí queda un recorrido judicial muy largo, que no sé cuál será, de cuántos años, el camino para evitar eso, que no conduce más que a estar pues ahí, segunda para abajo, no con brillo, es ese otro escenario que he planteado, utópico, pero no imposible. Yo hago votos que eso se realice. Nosotros dejamos el mensaje en su día y ahí queda. Me gustaría volver a una pregunta, porque ya estamos terminando, me parece. Sí, yo quiero hacer es que el tema electoral y de la lista, no quiero que, vamos, no lo voy a decir la lista, pero es que no me ha quedado claro si tiene usted ya en la cabeza quién podría sucederle durante la legislatura. Javier está empeñado en que yo haga un planteamiento de monarquía. No, de monarquía no. Bueno, alcalde, usted siempre ha sido muy libre a la hora de hacer. Fue usted el que dijo que este año en la lista tendría que ir. La lista la hace usted. Usted heredó la alcaldía. Usted heredó la alcaldía. De Celia Villalobos. Vamos a ver. En aquel momento, el Partido Popular y Celia Villalobos me invita a estar en la lista, efectivamente, y después cuando ella se marcha, el año 2000, hay un proceso que se supone del propio partido que dice quién debe de votarse es a fulano. Por lo tanto, fijaros, aunque yo dijera quién pueda ser, perder el tiempo, es el partido el que dice al final, es el partido. Por lo tanto, ahí cabe, en el tema de la lista, es obvio que una vez que yo hable con mis compañeros, a los cuales estimo, valoro muchísimo lo que están haciendo, sobre su voluntad de seguir o no seguir, yo tendré que tener una reunión con la presidenta del partido para hablar del tema lista, es obvio, ¿no? Que ahí surge el tema de qué puede pasar si surge la coyuntura de que yo no pueda terminar, que mi vocación es terminar el mandato. Sí, eso lo tenemos todo claro. Y a eso voy, Y espero, toco madera, que la salud me acompañe para ello, porque van a ser 4 años muy brillantes para la ciudad de Málaga. Mejores todavía que los que estamos viviendo, lo tengo claro. Y no es que por esa razón, sino simplemente porque quiero la ciudad y por tanto te gusta vivir estas cosas desde una posibilidad de poder ayudar más todavía, que eso sea así, ¿no? Pues ya se hablará de ello. Pero en cualquier caso, yo no voy a decir quien diga, es que no me corresponde. O sea, siempre se dice que una de las cualidades... que trato es de que sea la lista mejor posible. ¿Por qué? Porque, y en la lista usted es bastante autónomo. Porque tenga... Autónomo, pero dentro de un límite. Quiero decir que al final hay un comité electoral. El comité electoral, que es quien dice la última palabra a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Las capitales de provincia, pero hay que ser a nivel nacional inclusive, ¿no? Y por lo tanto yo puedo aportar ideas, lógicamente. Primero tengo que hablar con los componentes de la lista, mis compañeros, a los cuales debo mi respeto y mi gratitud por lo que están haciendo, lógicamente, en nombre de la ciudad, ¿no? Y después, según lo que me digan, de querer o no querer, pues ya veremos qué huecos quedan, si algunos no quieren seguir, para ¿usted no cree, plantear o sea, no teme que pueda dar la sensación de que más o menos no le importa mucho qué pase cuando usted se vaya? ¿No? O sea, en el sentido de decir, la cualidad de un buen líder también es que cuando se va, dejar un buen equipo y sólido. Eso lo he tratado siempre, que sea así. ¿Sí? Nadie puede negar que yo he tratado de configurar siempre los mejores equipos posibles. Sucesores no. Los sucesores no le han gustado nunca. Los delfines no le han gustado nunca. ¿Qué va? Porque ha laminado alguna que otra cabeza. ¿Cuándo he laminado yo a alguien? A ver. Bueno, yo creo que... ¿He laminado yo o lo han laminado otros? Bueno, se habrán laminado solo algunos también. Pero vaya, que cada vez que aparecía como un posible delfín, el delfín duraba poco, ¿eh? No, lo que yo he dicho siempre es que además de quien se dijera, había más. Porque creo que es así, que hay mucha gente muy válida, siempre he dicho eso. Y es verdad, ahora mismo en la lista actual hay gente muy válida para poder ser alcalde o alcaldesa de Málaga. Pero fuera de la lista, también lo he dicho siempre, lo digo hoy también, ya que me preguntáis, también hay gente válida. Esa es la realidad. O sea que su recambio no lo ve exclusivamente dentro de la lista, de los actuales concejales. Puede haber también fuera, es evidente. Hay gente muy buena en Málaga ciudad, en Málaga provincia.
más allá de la Málaga provincia. Ya vamos para Estepona otra vez. Podemos occidental, oriental, alcalde. Fuera de la provincia podemos ya sabemos ir también. lo de alcalde de Estepona, José María García Urbano, sabemos la afinidad que tiene. Es una gran persona, un gran alcalde, fuera del alcalde, ha hecho cosas maravillosas en Estepona, esa es la realidad, ¿no? Alcalde, pero tengo el mejor criterio también de otras personas. Sí, un minuto. ¿Cómo va a plantear la cartelería de la campaña a nivel estético? En otras ocasiones sí que se ha llamado la atención la personificación en su imagen y su nombre a costa de dejar el logo del PP. Como ha hecho Dani Pérez, ¿no? Esta vez, ¿no? Sí. Con el PSOE y con Pedro eso Sánchez, también, ¿no? Claro, en eso también influye como son los vientos de cola de la situación nacional. ¿Usted, el PP, lo va a poner en esta legislatura más grande, más pequeño en esta campaña? No, yo creo que... Yo quiero decir una cosa, que esto es un tema no de decisión nuestra solo, es una decisión a nivel nacional. Creo que la marca PP hoy está mejor que antes. Clarísimo. Creo que la marca PP a nivel regional está muy bien, a nivel nacional también. En este orden lo digo, las dos cosas. Alcalde, perdóneme, pero ya tiempo se termina. Ahora sí, ya, porque la puerta se ha extendido mucho. Despedimos al alcalde, hacemos una pausa y seguimos con la Alameda. Muy bien, muy bien. Pues afrontamos la recta final de esta Alameda, la segunda de esta temporada, en la que hemos estado hablando con el alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre, sobre yo creo que casi todos los temas, ¿no?, que pueden ser objeto de debate. Y ahora, en este tercer bloque, pues recibimos a un nuevo invitado, que no es otro que el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro. Bienvenido. No nos creíamos que era la primera vez que venía aquí a la Alameda. Luego hemos visto que a lo mejor alguna vez entró por Sky y tal, ¿no? Pues bienvenido a esta primera vez y que esperemos que no sea la última. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Y también para hablar con él, una de las especialistas en información de sanidad y en toda la información que tiene que ver con Málaga, Navarra Reales, bienvenida. Gracias. Antes no nos da tiempo ni a despedir a Jesús Hinojosa, al cual sustituyes ahora, y seguimos con Ana Pérez Brián y Javier Recio, y presidente del Colegio Médico. Una de las... Junto con la vivienda, que hemos estado hablando con el alcalde, yo creo que la sanidad es el otro gran asunto de debate a nivel nacional. Y antes de que empecemos la conversación, me gustaría saber cuál es la situación, un diagnóstico, si es capaz de hacerlo en 30 segundos, un diagnóstico de cómo está la situación de la sanidad en Andalucía, que es realmente la que nos interesa. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene una serie de problemas estructurales, por ejemplo, falta de médicos, incluso remuneraciones, bueno, que conoce usted mejor que yo. ¿Cuál es el diagnóstico que hace de la situación de la sanidad andaluza? Hombre, yo creo que como toda la sanidad nacional es preocupante, pero yo creo que se está medio estabilizando, o al menos se están tomando medidas que a corto plazo van a ser difíciles de que se estabilice totalmente, pero esperemos que a largo plazo lleguemos a una medicina que es la que todos añoramos, la que todos queremos, ¿no? Sobre todo los médicos, que es el que verdaderamente más sufrimos cuando no podemos hacer la medicina para la cual estamos preparados y que necesitamos hacer y dar de cara al paciente, ¿no? ¿Pero la sanidad pública está hoy peor que hace 10 años, por ejemplo? Claro, es que la sanidad tienes que invertir en ella. Tienes que invertir, es finita, ¿no? Todos los impuestos, como antes hablabais, pues hay que invertir y un tema de los impuestos tiene que ir para ella. Entonces, si no se invierte en infraestructura, pues se vuelve obsoleta. Málaga, por ejemplo, es una ciudad que ha crecido mucho. Si no se hacen más hospitales, la ratio de camas por habitante baja. Si no hacen centros de salud, los centros de salud se masifican. Entonces tienes que invertir mucho en infraestructura y invertir mucho en recursos humanos. Eso es lo que ha fallado. Se veía venir desde hace mucho tiempo. El Colegio Médico, yo en concreto, que soy deportista, siempre decía el símil: nos quedamos sin banquillo, nos quedamos sin banquillo, nos quedamos sin banquillo. Siempre que iba a cualquier tertulia lo decía, nos quedamos sin banquillo, y lo estábamos advirtiendo. Nos quedamos sin médicos, los médicos, la horquilla que estamos ahora pasando del 2020 al 2027, 28, pues se van a jubilar en Andalucía muchísimos médicos. 16.000 médicos, creo, ¿no? Una barbaridad, ¿no? Y en estos últimos 10 años casi 10.000, ¿no?
y los MIR no da los MIR para sustituirlo. Entonces, claro, a corto plazo no se puede, un médico no se puede fabricar. Tiene que estar pues 6 años de carrera, un año de preparación del MIR y después 4 o 5 años de MIR. Estamos hablando de 11, 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Con lo cual, bueno, a largo plazo es complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por lo menos invertir en infraestructura para que por lo menos los médicos que estamos podamos tener una asistencia sanitaria mucho más de mayor calidad. Pues plantea una situación un poco complicada, ¿no, Ana? Sí, una situación complicada y, bueno, habla de invertir en infraestructuras, pero quizás hay que hay un problema de dinero también, que con más dinero pues se podría al menos paliar un poco la situación a corto plazo, ¿no? Si se ofrecieran mejores contratos, más estables y se cambiara el sistema de contratación de la bolsa, que creo que no es algo imposible dada la situación en la que estamos. Evidentemente, a corto plazo, no se me ocurre otra solución. A corto plazo lo que tenemos que hacer, pero desde el minuto 1, es fidelizar al médico. Es decir, que no se puede ir ningún médico andaluz. Había una operación retorno, claro, ¿no? Que no se puede ir ningún médico andaluz fuera de Andalucía e intentar que los que se han ido retorne. ¿Cómo puede retornar? Evidentemente, con una calidad de trabajo buena, contrato de larga duración, no puede venir con un contrato corto. Sí, que a mí me gustaría, si pudiera concretar un poco los contratos, ¿a qué llamamos un contrato corto? Para que la gente se haga una idea de qué tipo de contratos se ofertan a veces. Hombre, las interinidades, que eran en nuestra época, se hacían contratos de 9 meses, de un año, entonces te daba cierta facilidad y tú pues te hacías con la plaza. Ahora se suelen hacer contratos de un mes, a veces de menos tiempo, de temporada de verano, claro, de esa forma un compañero recién acabado pues no puede organizar su vida. Por ejemplo, habéis hablado antes de la vivienda, no puedes pedir un crédito si no tienes un contrato de larga duración, con lo cual a la hora de conciliar su vida familiar, de casarse o tener hijos, pues lo ve complicado. Entonces, un poco la pescadilla que se muerde la cola. La verdad que ha cambiado mucho, hay que ser sincero, y en estos últimos años se ha organizado OPE de estabilización de médicos, para que los que estaban más tiempo de interino consoliden su plaza. Los contratos son de más larga duración, pero no hay suficiente dinero para hacer lo que los médicos necesitamos y queremos, sobre todo, como vuelvo a repetirte, para que no se vaya ningún médico de Málaga, de Andalucía, intentemos los que se han ido fuera a otras comunidades autónomas, pues Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, puedan volver, ¿no? Porque los que han ido a Europa les va a ser más difícil, aunque son los que más quieren volver. Porque ahí nos damos cuenta que es importante las condiciones económicas, las condiciones laborales, cómo trabajan allí, ¿no? Con un horario muy relajado, podemos decir, y con unos sueldos pues que a veces duplican o triplican, ¿no? Pero al final el andaluz, pues el que es de Sevilla le gusta estar paseando por Triana, y el que es de Málaga la calle Lario. Y cuando vienen aquí siempre te lo dicen, es decir, que a la mínima que se le puedan dar unas condiciones o haya una estabilidad laboral aquí en Málaga importante, yo creo que recuperaremos a nuestros... Me gustaría preguntarle, no sé si ha comentado, que me ha llamado mucho la atención, el periodo de formación tan largo que tienen los médicos. No sé si eso afecta a todos los médicos por especialidades. ¿Es igual un cirujano que un médico de familia? ¿Tienen que pasar los mismos años? Sí. Entonces la pregunta que le hago, ¿no podría revisarse ese asunto de acortar un poco la formación? No, eso sería, Javier, contra natura, porque tú no puedes formar a médicos de segunda categoría. Es decir, si un cirujano, un intensivista son 5 años. Hay un programa, ¿no? Un cirujano, neurocirujano son 5 años. Tú no puedes reducirle, darle la especialidad en 3 años, ¿no? Porque no ha hecho el programa. Supongo que no todas las especialidades serán tan complicadas. Todas tienen su importancia. Un médico de familia, el médico de familia, yo creo que son de las especialidades más importantes que hay, y no se ha valorado lo suficiente. No se ha valorado lo suficiente desde el punto de vista incluso de la universidad. La universidad se forma al médico hospitalario. Parece que toda la universidad está centrada para el médico hospitalario. De atención primaria ni hay asignatura ni se valora la atención primaria. ¿Qué ha ocurrido? Pues
lo que estamos viendo ahora en atención primaria. La atención primaria es la que sostiene el sistema. Si no funciona la atención primaria, los hospitales se colapsan, los servicios de urgencia se colapsan. Y claro, la atención primaria, en esta última petición de MIR, han quedado desiertas muchas plazas. No quieren el compañero hacer esa especialidad, prefiere esperar un año más y prepararse nuevamente. Que se van a encontrar con una presión asistencial muy grande, con un sueldo menor que el de los hospitales y encima en la primera línea de muchas veces de las agresiones y de todo ese tipo de cosas. Sobre todo la sobrecarga asistencial. Claro, el médico de familia, cuando además de la formación hospitalaria, rota en atención primaria, o el pediatra de atención primaria, pues también, aunque tiene formación hospitalaria, pero también rota por allí. Claro, cuando te ve trabajando, por ejemplo, en pediatría, pues viendo 40, 50 niños, sin límite, que a veces no es la lista que hay, que la tienes asignada, sino que van llegando y no hay filtro, tienes que ver. Claro, es un día, otros días, te queda ¿Cuáles son los cupos que hay aquí en Andalucía, que tienen los médicos así de media, médicos de familia, o en Málaga? Bueno, depende, pero sobre 1.200, 1.300. ¿Qué sería lo recomendable? Hombre, sería recomendable bastante menos. En pediatría sobre 1.000 y 1.200 médicos de familia. Y por supuesto que tenga un tiempo lo que es la gestión de tu agenda, un tiempo razonable para que tú estés con el médico, con el paciente, el tiempo que necesite. Si tiene que estar 10 minutos, 10 minutos, porque con los 10 minutos es suficiente. Mira que hay pacientes que en 5 minutos o incluso menos puede atenderlo, con una receta o es algo puntual, pero eso ya te da para que tengas para el siguiente, pues en vez de 10 minutos tengas 15 o tengas 20, y no tengas la ansiedad de que un paciente ha necesitado media hora y hoy es el run run de la sala de espera, el run run, porque claro, los que están allí también... Están protestando ya. Claro, están protestando y es lo que decías tú con respecto a las agresiones, ¿no? Que allí está el médico de familia absolutamente solo, sí, con una puerta. Me gustaría preguntarle cómo están los médicos. Cuando van al colegio de médicos a plantear, supongo que también será una buena puerta de entrada para pulsar cuál es la realidad del que está en primera línea. Me da la sensación de que muchas veces están desesperanzados con el tiempo de pandemia encima que hemos llevado ya. Antes estaban agotados, ahora están desesperanzados, ¿no? No sé sí, yo creo que más que desesperanzados, un poco agotados, decepcionados, ¿no? Y nosotros, claro, tenemos primero una forma de trabajar que lo que no puedes ir al trabajo es en tensión. Tienes que ir relajado, con tranquilidad. Y no hay nada peor que irte a tu casa y pensar, esa analítica, le puse esto, no le puse lo otro, es decir, que siempre te queden dudas, ¿no? Porque claro, son muchos niños, son muchos adultos lo que has visto, y claro, eso te crea una ansiedad tremenda, ¿no? De que no es el tiempo que has estado en casa, en el trabajo, sino que después cuando te vas a tu casa no desconectas, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en la situación actual. El médico está muy tensionado, ¿no? Entonces, esa tensión es muy difícil de gestionar. Los que tenemos ya una edad, pues lo hemos visto progresivamente, bueno, y estamos ahí, no te queda. Pero ese es el problema de la gente joven, de la fidelización, del talento. Ese talento no se puede perder de Andalucía. Y cuando ve esa forma de trabajar, esa sistemática de trabajo, pues no le es atractivo. Entonces, con lo cual, yo en concreto, que tengo hijos también recién acabados, pues cierto tipo de medicina, dice, no, yo ahí no entro. Es que ahora hay una polémica, ¿no?, a nivel político, de que la oposición está acusando al gobierno de la Junta de querer privatizar lo que es la atención primaria. ¿Qué opinión le merece? No, yo creo, una de las cosas que además creo que debería quedar bien en la mesa, y yo llevo diciéndolo mucho tiempo y el resto de los colegios, que de una vez por todas, para solucionar todo esto, porque son muchos problemas muy concretos, hay que hacer un pacto de Estado. Hay que hacer un pacto de Estado para la sanidad y yo le diría también para la educación. No se puede cambiar de planes de estudio de forma continua, de planes de sanidad continuamente. No se puede utilizar tirándose en la sanidad unos a otros, ¿no? Entonces es la única forma de que esto se pueda solucionar y tener la largueza de mira, ¿no? Hacer los proyectos ya. Abril Martorell en 1990 ya hizo un informe muy bueno de lo que está pasando ahora en 1990, abril. No se le hizo caso y ahora se está viendo las consecuencias. Hay que empezar a trabajar ya, no se pueden fabricar médicos ni acortar el periodo de formación, pero bueno,
lo que es fundamental, y es algo que la población no conoce, no que hace falta médicos, hace falta especialistas. ¿Qué ocurre? No es lo mismo, porque cuando este año se han presentado 14.000 al MIR, solamente había 8.000 plazas, es decir, que han quedado 5.000, y esos 5.000 ¿dónde están? En el paro, porque no pueden trabajar sin especialidad. Entonces se meten en mutua, o se van a privada, o se van a otro país a hacer la especialidad. Entonces, habría que ya empezar a adecuar las plazas MIR a los que se vayan a presentar. Y también adecuarla a las especialidades. ¿Faltan médicos de familia? ¿Cuántos médicos de familia faltan? 5.000, pues 5.000 plazas de médicos de familia que sacar. Anestesistas, ¿cuántos faltan? Eso. Entonces, adecuar el examen MIR a las especialidades que faltan e intentar hacerlo. El problema es que después no quieran irse los médicos, por ejemplo, los médicos de familia. No, si se han quedado de ciertas plazas. Bueno, porque no quieren hacerlo por la situación actual. Cuando tú al médico de familia, todo lo que el médico de familia que hemos hablado, le des un ambiente agradable, un buen cupo, que esté ahí relajado, que con el tiempo que quiera para atender perfectamente al paciente, que pueda hacer visita domiciliaria, que al médico le encanta, de ahí después, que es medicina familiar y comunitaria. Pero claro, si lo que ocurrió del cambio de ambulatorio a centros de salud, que fue maravilloso, pues ya los centros de salud se han ambulatorizado, te están trabajando como los antiguos ambulatorios. Cuando al médico de familia tú le des eso, el residente que venga a un centro de salud vea trabajar de esa forma tan agradable, que vea al paciente el respeto, el cariño que le tiene a su médico de familia, porque lo lleva viendo muchísimos años, claro que es atractivo, muy atractivo, pero para eso tiene que cambiar. Sobre el tema de los MIR, o sea, yo me pregunto si tenemos realmente capacidad de formar a más MIR de los que se están formando actualmente, porque en algún servicio, pues hace poco se han quejado en el servicio de cirugía del regional, que se habían concertado muchas operaciones de cadera y de rodilla y no tenían posibilidad, no tenían suficientes horas por el aumento de los conciertos para formar a los residentes que tenían en ese momento. Entonces, no sé si es algo que es posible ahora mismo Claro, en la sanidad pública, que estamos pidiendo más MIR, pero si luego hay que formarlos, necesitan tutores. Claro, es lo que decía antes, comentaba antes del pacto de sanidad. Adecuar las plazas MIR a las necesidades de especialidades concretas. Los equipos de acreditación y de formación hay que ampliarlos, porque es lógico, si yo, por ejemplo, imagínate que tengo que formar a un pediatra... Lo que no tenían era suficientes operaciones. Pero se quejaban ellos en concreto. Pero tampoco, imagínate que hay más, se dice, bueno, faltan pediatras, creamos más pediatras, pero claro, a mí me pueden asignar un pediatra para que yo lo forme, no me pueden meter a 3, porque entonces la formación ya es deficitaria. En este caso, entonces, sí, lo que decían ellos es que si había suficientes tutores para formarles, pero se habían concertado muchas operaciones, realizaban muchas menos y no podían rotar por los quirófanos públicos, que es por donde pueden rotar. No sé si hay posibilidad de rotar por quirófanos en hospitales privados. Bueno, pero yo creo que eso a lo mejor es algo puntual, porque el otro día le oí unas declaraciones a la consejera que ha solicitado que se acrediten más unidades de formación, porque lo tiene que acreditar lo que es el... ¿Pero hay posibilidad de que se acrediten, por ejemplo, en un hospital privado? ¿O no? Hombre, con conciertos, me refiero. Yo por supuesto, lo que pasa es que hablar de privado hay que tener mucho cuidado porque dices algo de privado y ya parece que estás privatizando la sanidad, pero yo creo que hay hospitales privados con un gran nivel, y si hace falta, lo mismo que cuando ha hecho falta camas en los hospitales privados, se ha habido conciertos y a veces más barato de lo que puede costar una cama en un hospital público. La formación, ¿por qué no? No sé, no voy a decir nombres concretos de especialistas o de cirujanos o de pediatras, pero hay pediatras o compañeros que están en la privada que tienen un nivel científico, docente espectacular. Claro que se puede acreditar a este compañero para que sea formador del MIR. Vamos, sobre todo, me gustaría, con vista al espectador, a ver, ¿por dónde pasa la solución? Que lo estamos aquí explicando, pero parece que hay una presión política y da igual el color, porque en Andalucía critican al Partido Popular, pero en Valencia critican al Partido Socialista y en Cataluña criticarán al gobierno allí. Pero me refiero, ¿la solución pasa única y exclusivamente por más dinero de la administración pública o hay más problemas estructurales? Más que dinero, yo hablaría de inversión. Hacer un proyecto a largo plazo. Hay problemas puntuales que habría que solucionarlo de una forma inmediata, con inmediatez,
pero a largo plazo nos podemos encontrar con los mismos problemas. Esa bolsa de médicos que hay, por ejemplo, que eso se puede hacer de una forma inmediata, si hay una bolsa de médicos, son 10.000 médicos sin especialidad, pues habrá que hacer un MIR especial o ampliar las plazas MIR, acreditando a más compañeros para que se forme, y entonces esa bolsa, pues ahí de pronto entrarían bastantes más. Eso puede ser algo inmediato. Con esa inmediatez, los centros de salud tendrían más médicos de familia y se trabajaría de otra forma, con lo cual sería más atractivo. Entonces ya se van solucionando problemas. Faltan camas. Bueno, un hospital no se hace en 2 días, pero se sabe que hay que invertir en hospitales. Y ya que vamos a hacer el tercer hospital de Málaga, ya hay que estar pensando que esa no es la solución, que hay que seguir invirtiendo, porque Málaga cada día, Málaga y su cordón metropolitano. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y la lista de espera, por ejemplo, la solución por dónde pasa? Es que es una pescadilla que se muerde la cola. Claro. Es una pescadilla que se muerde la cola. Si hay poco personal, las listas de espera, que también no es que hay que estar siempre hablando del COVID, pero el COVID hubo una paralización que todo estaba centrado en el COVID, y entonces las patologías, incluso patologías de atención primaria, se dejaron un poco de lado, al diabético, al hipertenso, a cualquier patología crónica, pero en los hospitales las listas de espera quirúrgicas se quedaron paralizadas. Claro, eso hay un decalaje ahora que va a costar. Pero ¿no cree que la bola esa de nieve de la inversión o gasto en sanidad de las comunidades autónomas no es infinito, ¿no? Es decir, porque ya yo no recuerdo el PIB que dedica Andalucía a sanidad. Creo que era el 7%. ¿No? Pero eso es finito, claro. Es decir, no puede estar, la bola esa de gasto en sanidad no puede estar creciendo, ¿no? Entonces, por eso os decía antes que tenemos que ser muy sensatos y hacer proyectos de pacto de Estado a largo plazo. Hay medidas que ahora se dice y te pueden degollar, copago y una serie de circunstancias, pero tenemos que mirar al futuro, a la sanidad que le queremos dar a nuestros hijos. Cada día la población envejece más, hay más personal crónico. Las pruebas exploratorias cada vez son más caras. Los aparatajes son enormemente caros. La cirugía, antes, pues, conocíais, se caía una persona mayor, que te digo, hace unos años, con 70 años, con una cadera, y decía, esto ya, y ahora una persona con 90 años se está operando de cadera. ¿Me entiendes? Entonces, claro, y todo gratis, todo gratis. Llega un momento en que... lo pagamos antes. No, gratis no es. Yo me refiero gratis con respecto al paciente. Sí, cuando acude al claro, centro. Entonces, hay que ponerlo todo sobre el papel, no nos ataquemos unos a otros. Hago un paréntesis porque recientemente tuvimos aquí, no en esta mesa, sino en un evento del periódico Sur, tuvimos a Ferran Adrià y decía que había que plantearse incluso que por qué los ricos de este país, como él, decía, no renunciaban a cobrar la jubilación. Claro. Decía, porque es que hay muchas personas que no necesitan la pensión. Dice, ¿por qué todos esos miles o decenas de miles o cientos de miles de personas que no la necesitan porque no renuncian a ella, ¿no? Sí. No sé, yo qué sé, pues, un caso muy paradigmático. Braulio Medel es pensionista y cobra la pensión, ¿no? Es decir, bueno, ese hombre necesita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que después lo paga bien puesto. Sí, efectivamente, pero me refiero que es verdad que igual que Ferran Adrià hablaba de eso, que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque nunca lo había escuchado. Hay muchos temas, también hay que plantearse todo, y después también algo que el otro día vi la estadística de la falta de asistencia. Sí. Eso, claro, eso no se puede hacer, porque imagínate un médico de familia que tiene, a lo mejor pide una cita y te dan cita para dentro de 4 o 5 días, y ese día le han faltado el 20%. Tienes que llamar y anular, ¿no? Entonces también el ciudadano, el paciente, nos tenemos que concienciar del respeto y de la importancia que tiene no asistir a una prueba complementaria, a una visita, o bueno, olvidarte cualquier incluso prueba de intervención, un preoperatorio, y se olvida. ¿Usted es partidario de que el médico de familia prescriba pruebas que ahora solo pueden hacer los especialistas? Claro, es que el médico de familia... Eso también acortaría mucho los plazos. Pero además, Javier, con todo el cariño, el médico de familia, que ha dicho médico de familia especialista, no, es que el médico de familia es especialista. Es que se ha dado la sensación que siempre el médico de familia, no, el médico de familia es especialista. Mientras más labor haga el médico de familia, más descongestiona el hospital. Si el médico de familia puede hacer ecografías, pruebas complementarias, que está preparado para eso, para prescribirla y para interpretarla. ¿Y por qué no se hace eso?
Bueno, pues es lo que te he dicho, hay que cambiar y hay que empezar a hacer desde mi punto de vista, una segunda reforma de atención primaria, si la atención primaria sea ambulatorizado. Hemos convertido otra vez el centro de salud en el antiguo ambulatorio. Tenemos que volver a una segunda reforma y el centro de la atención primaria tiene que ser una atención primaria potente, porque es la única forma de controlar el hospital, la atención primaria potente. ¿Os preocupa en el Colegio de Médicos que esa situación que hay ahora en la atención primaria, pues porque la gente va más a urgencias, cuando no tiene cita en el día o no la atienden como cree que le pueden atender, va a urgencias, que eso se traslade a las urgencias de los hospitales, o se está trasladando ya? Claro que nos preocupa, y además nos preocupa también porque el Colegio de Médicos, además de preocuparse totalmente, tanto por la buena práctica médica como por el paciente, también nos preocupamos porque el sistema sea sostenible. No es lo mismo a nivel dinero lo que puede ser una consulta en un centro de salud que lo que vale una consulta en un hospital, que es más cara en el hospital. Y yo creo que en urgencias están recibiendo a más gente. Claro, se están recibiendo, y sobre todo, por eso digo que todos tenemos que poner de nuestra parte, y a urgencias se debe ir a una cosa urgente, me explico, es decir, si tiene un dolor de muela, que es algo que es muy doloroso, vale la redundancia, pero ir a un hospital de primera categoría, puede ser el Carlos Haya, puede ser el clínico, cuando vas a estar ahí al lado con una persona que se está infartando, pues mientras atiendes algo no banal o algo no trascendente, podemos decir, que podías esperar a lo mejor al día siguiente, pues vas allí y a lo mejor le quitas el sitio o se enlentece la atención, ¿no?, a otro. ¿Qué nivel de receptividad? Está bien dicho, ¿no? Sí. Me ha sonado como muy raro. En la administración pública, ¿no? En este caso en la Junta de Andalucía, porque imagino que es verdad que el equipo, hay sintonía con el equipo actual, ¿no?, de la consejería, pero ¿qué nivel, o sea, de compatibilidad ven con ellos, ¿no?, a la hora de tomar medidas o a la hora de...? Hombre, por lo menos una gran receptividad, como has indicado. Con Jesús Aguirre, bueno, era total, era un hombre que venía de colegio de médicos, no porque viniese del colegio de médicos, pero bueno, que conocía muy bien lo que eran los colegios médicos y sanitarios en activo, ¿no?, médico rural, entonces una gran receptividad. Ahora con Catalina, pues el mismo nivel. Por ejemplo, el día 14 nos ha convocado a los presidentes de colegio a tener una reunión en Sevilla, y parece que quiere tener Sevilla como Consejo Andaluz, que es la reunión de todos los presidentes de colegios de médicos andaluces, para tener un cambio de impresiones, nuestras opiniones, que a veces a lo mejor lo que nosotros proponemos es difícil de ejecutar, pero nosotros evidentemente siempre vamos a estar, por lo menos yo, apoyando la administración, pero criticándola en lo que creamos que hay que criticar. De la polémica que hay, minuto queda, sí, muy concreta. De la polémica que si se quiere privatizar o no, que yo no sé si es verdad o mentira, bueno, cada partido tiene su postura, pero sería una barbaridad que un paciente que también se concertara la atención primaria, igual que se opera... Perdón, digo la atención primaria. La posibilidad de que se pueda hacer, digo. ¿Eso sería una barbaridad? 30 segundos quedan. Bueno, yo creo que la atención primaria, si se dota de recursos, no haría falta privatizarlo. Lo que se ha hecho ahora, y yo creo que se ha interpretado mal, vuelvo siempre a... Quedan 10 segundos. Bueno, que lo que hay conciertos que han existido siempre, y lo que ocurría con los conciertos antiguos, que muchas veces el que ponía el precio era el que realizaba el trabajo y no quien lo pagaba. Y lo que han hecho ahora han dicho, no, vamos a seguir concertando, pero el precio lo voy a poner yo. Bien, pues nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí porque no nos da tiempo para más. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Bis, y gracias, Javier Recio, y a todos ustedes les esperamos la próxima semana. Buenas noches.